Hola clase, vamos a dar comienzo a la explicación del tema 5, las regiones biogeográficas y los paisajes naturales, o lo que es lo mismo la vegetación en España. Y lo hacemos eh, repasando lo que son los apuntes y una presentación que os he colgado también en la página para que la tengáis. Entonces, pues bueno, ¿qué es la biogeografía? La biogeografía es la parte de la geografía que estudia la distribución de las diferentes especies vegetales y su localización debido a los múltiples factores que la influyen. Entonces, pues bueno, no hay mucho más que entrar directamente en el tema y obviamente ver los factores de la diversidad geográfica, los factores geográficos, porque después está el factor antrópico, que es la acción del hombre directamente, son los que van obviamente, a intervenir en la distribución de las diferentes especies vegetales que nos podemos encontrar en el mundo y concretamente en la península ibérica. Los factores son, ¿de acuerdo? Los tenemos aquí. Los factores clima, relieve, suelo y después el factor antrópico, ¿de acuerdo? Que es el que, bueno, va a influir en el medio natural transformándolo, ¿de acuerdo? También recuperándolo, pero fundamentalmente transformándolo. ¿De acuerdo? Entonces, si entramos en el clima, obviamente nos influyen las precipitaciones, ¿de acuerdo? El que llueva más, el que llueva menos, el relieve, obviamente, pues, las laderas de las montañas son importantes, no es lo mismo la vegetación que crece en un valle que en una llanura, en una meseta o en una montaña o en la alta montaña. Y obviamente sabemos que todo esto altera en alguna manera lo que es la distribución de las especies. Por ejemplo, aquí podemos ver, de acuerdo, que a Solana y a Umbría hay cambios, de acuerdo. Eh, la ladera de Solana es aquella que está orientada hacia hacia el sur. Aquí en este caso estaría cambiado, ¿vale? El sur en el hemisferio norte, ¿de acuerdo? De tal manera que el Sol le da prácticamente desde que sale por el este aproximadamente hasta que se pone por el oeste, va dando al sur, le va dando el Sol. En este caso está el dibujo aquí cambiado. Y obviamente la influencia de los vientos, eh, aquella fachada en la que inciden los vientos directamente es la de Barlovento y la que está protegida de la acción directa se denomina sotavento. En este caso es independiente el este o el oeste, aunque, pues, bueno, fundamentalmente esto se influye en la zona. En cada zona soplan unos vientos determinados, ¿vale? Que pueden venir del norte, que pueden venir de cualquier dirección. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, en general, la ladera de Barlovento es más húmeda, más fría, ¿de acuerdo? Y obviamente el sotavento que está protegido de esta acción suele ser más cálido. Si encima coincide, como pasa en España, el sotavento y la solana, pues entonces tendremos una ladera considerablemente eh, más seca que la otra, pues mucho más húmeda y más fría. ¿De acuerdo? Aquí también, obviamente, el relieve influye en el efecto Foehn, que ya estudiamos en el tema del clima, y obviamente la vegetación que se distribuye en un lado de la montaña y en la otra, que también pudimos ver ese efecto Foehn que aparece en el tema de los climas, en el tema 3, y un pequeño vídeo que además pues, que es muy representativo, sobre todo hecho por un par de periodistas en el sistema central. También influye el suelo. ¿De acuerdo? Aquí vemos los grandes contrastes litológicos y la diversidad de suelos. ¿Qué es lo que nos influye aquí? Pues bueno, aquí podemos ver cómo evoluciona un suelo, ¿de acuerdo? El suelo no lo entendemos como la superficie donde andamos, sino que el suelo es la profundidad de todo ese terreno. Al principio, cuando el suelo se está creando, pues no tiene
no tiene, solamente tiene un horizonte A, que es el primero que nos aparece, que no tiene ni, apenas tiene una capa lo suficientemente interesante de nitratos para que las plantas crezcan, prácticamente está desnuda y es pedregosa. La regolita, que es esta piedra que está suelta de la roca madre, está prácticamente a nivel del suelo también, y simplemente, bueno, se empieza a producir un proceso de erosión y de profundización del agua y también de materia orgánica, con lo cual ya vemos que en su evolución ya ya se ha creado un suelo moderadamente rico, ya es más oscuro, hay materia orgánica en descomposición y esta zona es muy rica, sigue lloviendo y obviamente la regolita se sigue deshaciendo y obviamente la roca madre sigue desprendiendo, ¿vale? Porque se deshace gracias a la circulación subterránea del agua y lo que se crean obviamente es una vegetación de matorral, un sotobosque, o sea, un bosque bajo, hasta que da lugar a la aparición de las especies arbóreas, con unas raíces profundas que se introducen en el horizonte A y en el B, incluso llegan hasta el C, hasta lo que es la roca madre, pero esta vez mucho más alterada y por lo tanto más profunda. Y aquí podemos hablar obviamente de un suelo maduro. Como no entra mucho más en el tema, en el desarrollo del tema para la exigencia de selectividad, el tema de los suelos, pues bueno, lo vamos a tocar muy brevemente. De acuerdo, aquí podemos ver una evolución del suelo desde la roca madre. De acuerdo, aquí vemos la regolita, aquí la acumulación de materiales, ¿de acuerdo? Esto es el suelo más lavado y aquí se acumulan los materiales lavados, ¿de acuerdo? Eh, Aquí ya estamos en el horizonte eluvial, ¿de acuerdo? Y aquí el iluvial. Y aquí, pues bueno, simplemente es donde se acumula la materia orgánica, el horizonte cero, e inmediatamente la que va en medio la que está descompuesta, la que está en proceso de descomposición y como obviamente este horizonte tiene un color oscuro debido a la materia orgánica que se ha ido mezclando con el suelo, propiamente mineral, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, simplemente es un corte de lo que se denomina el horizonte, los horizontes del suelo, el A, el B, el C, ¿de acuerdo? Y no vamos a introducirnos. Lo que sí que es importante es que esta roca madre que da lugar a este tipo de suelos, es interesante saber si esto es cálizo, si esto es ácido, si es básico, o sea, si es ácido, por ejemplo, pizarras, cuarcitas, gneiss, granitos, etcétera. Si es básico, por ejemplo, las calizas, o si el contenido en margas es importante. ¿De acuerdo? Eso nos va a decir, obviamente, qué es lo que nos vamos a encontrar arriba y, obviamente, qué especies van a aparecer que están sujetas a una acomodación a un tipo determinado de suelo. Los suelos pueden ser zonales, están creados por el clima que se da en la zona. En un clima oceánico tenemos en la roca silícea, por ejemplo, Galicia, las tierras pardas y los Ranker, que es un terreno pedregoso, y sobre roquedo calizo nos vamos a encontrar las tierras pardas calizas o la tierra fusca. Es, y después si nos vamos al Mediterráneo, pues en el roquedo silicio mediterráneo, las tierras pardas meridionales y en el roquedo calizo, la terra rosa sobre todo, ¿vale? Es un color rojizo. eh, Son, bueno, tierras pedregosas, pero buenas en principio para determinados cultivos, ¿vale? Y ya sobre arcillas y margas, que son las margas, son otro tipo de arcilla, por decirlo de alguna manera, nos vamos a encontrar esas tierras negras, tierras muy ricas para el cultivo, ¿de acuerdo? En las zonas esteparias, los suelos grises de las zonas subdesérticas. Los azonales son suelos todavía muy jóvenes, que están
en proceso de formación, y los intrazonales son suelos que están obviamente alterados por otros factores e incluso movidos por riadas, porque estén encharcados, porque son arenosos, porque son excesivamente salinos o son terrenos volcánicos que se crean obviamente por la salida de lavas y demás. Entonces, pues bueno, esta es una clasificación, como podéis ver, que no vamos a desarrollar mucho más. Y ya entramos, obviamente, ya que esto es, los factores geográficos son los mismos en todos los aspectos. Aquí podéis ver las regiones, diferentes regiones biogeográficas. Esto puede ser una práctica que podéis tener en el examen de selectividad. Se van a centrar en la primera pregunta, ¿qué provincias ocupa determinada región? La que sea, o color de los que tenéis puntualmente, e inmediatamente os van a decir qué tipo de especie es, qué características tienes y qué aprovechamientos. Eso puede ser donde se suelen centrar en las prácticas, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ir entrando, ¿vale? En las diferentes regiones biogeográficas, como son la eurosiberiana, ¿de acuerdo? La mediterránea y la macaronésica, que es la zona canaria, que ocuparía también las islas portuguesas de Madeira y las Azores. Eh, Además de todo esto, veremos lo que es el bosque de ribera y también el de alta montaña. Además, con una explicación de lo que son la diferente evolución en las laderas por la altitud, que es el factor principal que va a alterar la disposición de las especies. ¿De acuerdo? Si entramos en lo que es la región eurosiberiana, es la cornisa cantábrica y los Pirineos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? El bosque caducifolio y las blandas, que son propias del paisaje atlántico. Y en la zona submediterránea, ¿de acuerdo? Que ocupa la vertiente meridional del Pirineo, o sea, la zona sur, ¿de acuerdo? Eh, y obviamente al estar orientada hacia el sur es donde da el sol y además está resguardada de los vientos más fríos, aparecerán especies adaptadas a ese entorno más cálido, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pues bueno, desde Galicia hasta los Pirineos es la zona por la que se extiende. Si veis aquí, el color morado es el clima de montaña, por lo tanto tiene unas especies adaptadas a lo que es la altitud que son diferentes, y por debajo, obviamente, de esta zona de clima atlántico entramos directamente en la Mediterránea de influencia continental, ¿de acuerdo? O continentalizada. En cuanto al clima que va a afectar, como veis, el típico clima es muy húmedo todo el año, bastante regular y con temperaturas suaves, por encima de 10 o de 10 grados o muy cerquita de los 10 grados porque está muy influida por el mar, o ligeramente por debajo de los 10 grados en invierno y no superando los 20 grados en verano. Temperaturas suaves. ¿Cuáles son las formaciones que nos vamos a encontrar en esta zona? El bosque caducifolio de robles y de hayas. El haya se adapta bien al suelo calizo, pero también al silicio. Ojo, se adapta bien a los dos tipos de suelos, pero bueno. Y el roble, sobre todo, al suelo silíceo, ¿vale? En general, todas las quercetáceas, que son los robles, el alcornoque y demás, se adaptan bastante al suelo silicio. Por eso aparecen en algunas zonas muy concretas de la península en mayor profusión que en otras. ¿Para qué se utilizará? Pues bueno, como veis también en el esquema que os tengo colgado en la página, veréis que, bueno, sobre todo madera para banistería, el roble, aunque obviamente todo esto cada vez es menor, y las hayas, pues bueno, para muebles y barcos una madera dura, de acuerdo, bastante resistente. ¿Qué nos aparece de forma secundaria debajo de robles y hayas? O por degradación de esos bosques y por acción antrópica, por
La influencia del hombre, pues se ha repoblado con pinos, sobre todo para el aprovechamiento, perdón, de maderas y de resinas, los eucaliptos para celulosa, fundamentalmente, y la pasta, ¿vale? Para hacer papel. Y los castaños, que obviamente se aprovecha bastante la madera y sobre todo el fruto. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, como veis, la degradación del bosque de roble y de haya nos da otro tipo de bosque por acción antrópica de pinos, eucaliptos y castaños. Nos meteremos después en lo que es la disposición de estas dos especies, ¿vale? Para verlo bien. Aquí tenemos, son especies caducifolias, estas que sueltan la hoja en otoño. Mientras que los pinos, ¿de acuerdo? No son caducifolias, son perennifolias. El eucalipto también tiene hoja prácticamente todo el año, con lo cual también la conserva. El castaño no. El castaño es caducifolia y la suelta en otoño, invierno. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el bosque de frondosas, son árboles de corteza lisa, ¿de acuerdo? Y bueno, no son especialmente abundantes las especies en comparación con otras zonas, ¿de acuerdo? El suelo está muy lavado porque llueve frecuentemente, con lo cual son suelos pobres que no son muy bien aprovechados en agricultura, ya que no dan de sí, y por lo tanto la actividad secundaria que viene dada en todos ellos es la ganadería. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver el típico bosque, una zona por donde discurre un río, en este caso un arroyo, en este caso se le nota seco y como veis, pues bueno, el típico bosque de hayas, en este caso en verano conservando todavía bastante humedad. Aquí tenemos el roble y aquí el haya, el roble con la típica hoja polilobulada y con la bellota, que es el fruto, y el ayuco, una especie de pequeña bellota también de hoja pequeña, precisamente el haya. ¿De acuerdo? La distribución del haya es en las zonas generalmente más frías de la península, sin llegar a las cumbres, pero necesita mucho más frescor y agua, por lo tanto, mientras que el roble se adapta bastante mejor y necesita agua, pero menos fresco, necesita un poquito más de calor, por lo tanto siempre se va a recolocar dentro del paisaje por debajo de las zonas ocupadas por el haya. Y como vemos, el haya se mantiene aproximadamente hasta los 40 grados norte en el sistema central, al norte del sistema central y muy cerca de las últimas estribaciones del Ibérico entre Castellón y Tarragona, donde también se dan en las zonas más umbrías y húmedas, se da el haya. El roble, como vemos, lo podemos ver distribuido por bastantes más zonas, el roble melojo o el Quercus robur, eh, y como vemos la distribución por las principales zonas montañosas, pero con orientación norte y sur, ¿de acuerdo? Porque necesita también temperaturas más suaves. El haya, ¿vale? Quiere humedad y no tolera calores, con lo cual se va a encontrar en la cordillera Cantábrica, en los Pirineos sobre todo, salvo algunas zonas muy puntuales. Aquí vemos un tipo de haya. Este es el típico hayedo, bosque de hayas. Y el roble tampoco está pidiendo valores extremos tanto de frío como de calor, pero no necesita el agua que necesita el haya, por lo tanto suele estar en una posición más baja dentro de las laderas de las montañas y se encuentra por toda la cordillera Cantábrica, Galicia y también por el sistema central y las zonas más elevadas de la península. ¿Cómo se repuebla? Con eucaliptos, como podéis ver aquí, o con pinos, o con píceas, que parece más que pinos esto, que son especies de coníferas plantadas por la madera, fundamentalmente, y los castaños, a los que
Si queréis podéis ir a visitar en múltiples zonas en toda la península, porque es un árbol plantado desde época romana. No se sabe muy bien si los que se encuentran en la península, algunos de ellos son incluso anteriores y bueno, aparecidos de forma natural en algunas zonas húmedas de nuestra península, pero fundamentalmente son por una acción, son esparcidos por la acción antrópica, o sea, literalmente son plantaciones que hemos hecho desde hace 2000 años. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un roble más o menos joven, el porte, ¿de acuerdo? Y aquí, obviamente, estos que ya tienen bastantes años de desarrollo. La degradación del bosque, o el sotobosque en este caso, es un matorral, de acuerdo, compuesto por brezos, retamas, tojo, que tiene cierta elevación, ¿vale? Es muy denso, es difícil de caminar por ese bosque y en mayores alturas aparecen los prados. Aquí vemos las típicas landas, ¿vale? Se degrada el bosque, desaparecen los árboles o se espacian mucho y es ocupado el terreno por especies que son, pues bueno, que tienen 2-3 metros de altura, ¿vale? O incluso menos, pero bueno, aquí tenemos el brezo, que puede crecer bastante más, la retama, el tojo, ¿de acuerdo? Y en la zona en donde desaparece todo eso, aparece el prado, que incluso se sitúa en zonas bastante más altas, ¿vale? Los prados de montaña. Pasamos directamente a lo que es la región mediterránea, que comprende el resto de la península, lo que es toda la zona interior, la zona costera mediterránea y después la zona costera mediterránea del sureste, que es una zona subdesértica con un tipo de vegetación muy bien adaptada. ¿De acuerdo? En este caso, el clima señala que hay sequía veraniega, sequía estival, ¿vale? Las precipitaciones no son abundantes y además son irregulares y se concentran sobre todo en otoño e invierno y se mantienen muy justitas el resto del año. Esto en cuanto a un clima con ciertas características esteparias semidesérticas, ¿vale? O subdesérticas. Y si nos vamos al continental de interior, podemos ver que obviamente sí, que aunque las precipitaciones están más o menos por el estilo, un poquito más, el descenso de temperaturas en el invierno favorece obviamente que esa poca agua de más sea bastante más efectiva que en una zona tan cálida. Sin embargo, sí que se mantiene obviamente un periodo estival largo. ¿De acuerdo? Pueden ser aquí de 4 meses, pero pueden llegar incluso a ser de más. Si nos vamos a la zona de Almería o Murcia, se puede alargar perfectamente más meses, 6, incluso 7. En cuanto al típico bosque que nos vamos a encontrar, es el bosque esclerófico, o sea, adaptado a la sequía, y perennifolio, que tiene hoja todo el año, porque las hojas se suelen mantener hasta el brote de la siguiente, es una forma de proteger el brote de la hoja, con lo cual se mantienen constantemente con hojas todo el año. ¿Qué árboles van a destacar? Pues bueno, la encina y el alcornoque, y después obviamente como secundaria nos aparecerá el pino, que se sigue plantando en cualquier sitio en la península en su momento para aprovecharlo para madera y resina. Hoy en día se es más escrupuloso con la reforestación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, veremos esa encina y ese alcornoque que van a dar lugar a un bosque muy típico mediterráneo, bastante abierto, con zonas de pasto, que se denomina dehesa y que es exclusivo de nuestra península. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver ese bosque de encinas junto con otras especies, ¿vale? Aquí podemos ver otras, la coloración del verde nos lo señala. Aquí vemos la encina y el alcornoque, son dos especies que pertenecen a la misma familia. La encina se extiende prácticamente por toda la península y el alcornoque veremos que no, porque necesita suelos preferentemente ácidos, lluviosos y cálidos, mientras que la encina aguanta muy bien la sequía y por lo tanto obviamente también obviamente acepta el agua, con lo cual y además en la variedad de suelos, con lo cual ocupa absolutamente todo. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver una encina de gran copa y el tipo de hoja, como podéis ver, lisa, aunque puede aparecer también la hoja ligeramente apuntada en sus extremos.
¿De acuerdo? Aquí obviamente la hemos, pues bueno, simplemente distribuida de forma dehesada, un bosque abierto, ¿de acuerdo? Mientras que el alcornoque, que necesita más humedad y las temperaturas no pueden ser extremas, no aguanta bien el frío ni el excesivo calor, ¿de acuerdo? Y además el suelo debe ser silíceo. Aquí lo podemos ver, limpio de su corteza, le han extraído el corcho. Aquí podemos ver, por ejemplo, otro alcornoque inmenso y aquí podemos ver cómo la han aprovechado, aquí podemos ver la corteza, ¿de acuerdo? Las bellotas. La corteza del corcho está profundamente agrietada. Y aquí el pino piñonero, que es un pino de explotación bueno, para obtener piñones, que es un cultivo que es bastante rentable. Vemos la extensión y en donde obviamente se aprovecha. Las acículas de este tipo de pino son mucho más largas habitualmente que la del pino silvestre, por ejemplo. ¿De acuerdo? Con un porte además menor, la copa mucho más abierta, muy parecido al pino ródeno, que es el pino costero, pino mediterráneo, porque hay muchas variedades de pino. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el pino piñonero y los típicos pinares. Generalmente cuando es de reforestación el sotobosque desaparece, ya que el pino acidifica muchísimo el suelo y se carga la competencia rápidamente. Aquí podemos ver la típica dehesa, extremeña y manchega, son muy típicas. Aquí tenemos otra, una dehesa de encinas, con inmediatamente el sotobosque con plantas mediterráneas olorosas, generalmente, ¿de acuerdo? Lavanda, que es lo que podemos ver aquí. Obviamente aquí pastando el cerdo, que aprovecha la bellota del alcornoque y de la encina, y que es obviamente un aprovechamiento, como hemos dicho, en estos suelos pobres, no crecen buenos cultivos, por lo tanto el desarrollo de la ganadería es sustancial. Aquí tenemos la dehesa de Alcornocales y ¿qué formaciones nos aparecen cuando se degrada el bosque mediterráneo? Pues el matorral. Y este matorral lo podemos ver en que van a salir el maquis, la garriga y la estepa, ¿vale? Y cada uno de estos es una formación que necesita pues, un tipo de suelo y un tipo de desarrollo de acuerdo diferente. Bueno, os he dejado los apuntes en la explicación, lo he dejado prácticamente muerto, la verdad, porque se puede seguir el tema prácticamente por aquí. El maquis o la maquia, ¿de acuerdo? Que es una zona arbustiva alta, de difícil andar, es un sotobosque alto, está compuesto por especies, bueno, el maquis, como podéis ver, esto es un conjunto de especies que lo hacen de paso difícil y enredado, donde nos puede destacar el brezo con ciertas altitudes, la jara, la retama o el lentisco, ¿de acuerdo? Pero sobre todo la retama, la jara, incluso, por degradación, la carrasca, que son crecetáceas mucho más pequeñitas, rastreras, pero que pueden llegar a 2-3 metros de altura y que obviamente fácilmente y que, pues bueno, dificultan ese sotobosque, no es un paso fácil, ¿de acuerdo? La garriga, que se da en zonas más calizas, ya tiene menos tamaño y tenemos las olorosas, por ejemplo, aquí tenemos romero, tomillo, la lavanda, las flores azules de la lavanda, ¿de acuerdo? Y la estepa, obviamente, que es todavía una zona más degradada y que nos van a aparecer especies como el palmito, el tomillo, el espliego, la lavanda también, el esparto sobre todo y el espárrago, las espárragas, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver las diferentes especies, ¿de acuerdo? Bastante reconocibles en cuanto uno sale al campo.
¿De acuerdo? El palmito, muy típico aquí. Si vais a las sierras, sobre todo si os bajáis hacia Estepona y vais subiendo, podéis ver la gradación en el monte hasta la zona alta, que está a casi 1500 metros de altitud, y podéis ir viendo las diferentes especies paso a paso. Aquí el esparto, muy típico en toda la zona almeriense, ¿de acuerdo? Y muy utilizado en las zonas rurales durante siglos. Y con esto paramos porque llegamos a lo que es el paisaje vegetal de ribera y lo dejamos para una próxima explicación.